Vamos a comenzar para terminar a tiempo. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites a través de esta reflexión recuperar nuestra propia historia de salvación. Una historia que se ha tejido a lo largo de los siglos y que el día de hoy nos toca a nosotros ser protagonistas en estas circunstancias en las que nos encontramos. Que no perdamos de vista que a pesar de esta adversidad, tú te haces presente en la vida de cada uno de nosotros para seguir salvando, para seguir construyendo pueblo sacerdotal a través de nuestros propios procesos personales de santidad. Que la presencia de la Santísima Virgen María en este tiempo sea para nosotros también modelo, como lo fue la Beata Concepción Cabrera, de seguimiento y entrega al proyecto de amor que tú tienes para nosotros. Que ella interceda por nosotros y así podamos también continuar la historia de la salvación de la humanidad. Te lo pedimos a ti que vives y reyes por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues buenas noches. Gracias por estar presentes. El día de hoy queremos compartir una reflexión dentro de nuestro proceso formativo de lo que es la historia de la salvación. No se trata solamente de enumerar hechos que ya sucedieron, sino de contemplar la presencia de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Y dentro de esa humanidad está cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene una experiencia de Dios que es importante rescatar, recuperar. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál sería el objetivo de estudiar nuestra propia historia de salvación? Es decir, ¿para qué reflexionar sobre la intervención que Dios ha tenido en nuestra historia personal, en nuestra historia de comunidad, de apostolado de la cruz, en la historia de la iglesia? Cuando Dios ha decidido intervenir en la historia humana, es para mostrarle el camino que en algún momento el hombre perdió, el hombre se extravió en esa búsqueda de sí mismo y en esa búsqueda de Dios. El hombre actualmente se ha quedado en la búsqueda de sí mismo y ha perdido ese referente que es Dios. En la situación actual en la que nos encontramos, podemos correr la tentación de perder de vista a Dios porque estamos preocupados por muchas cosas muy válidas, pero también cosas que nos pueden distraer de este proyecto amoroso de Dios. Entonces, hablar de historia de salvación es tener como referente al pueblo de Israel, que es en donde Dios comienza, por decirlo de alguna manera, a irrumpir en la historia humana y ante las preguntas que se hacía el pueblo de Israel, de cómo es que Dios se iba haciendo presente en sus vidas, también entonces comienza la reflexión del hombre para tratar de entender esa presencia de Dios. Si ahorita ustedes hiciéramos un ejercicio, a ver, escríbanme su historia de salvación, es decir, escríbanme su historia de amor con Dios. Desde que ustedes tengan uso de razón, como así decimos, ¿no? A lo mejor nos dicen, bueno, mi conversión o yo conocí a Dios cuando este acontecimiento. Pero ahí empezó tu historia. El primer llamado
que Dios nos hace es el llamado a la vida. Antes de que nosotros estuviésemos en el seno de nuestra madre, Él ya nos conocía, dice el salmista. Entonces, la historia de salvación, la historia de amor de Dios para conmigo, comenzó hace mucho tiempo, antes de que yo estuviera en el seno de mi madre. Le dice en una ocasión Conchita: oye, mi Jesús, ¿y por qué llevas tanta prisa en que yo me vaya perfeccionando, vaya creciendo en las virtudes? Y le dice el Señor: porque te he esperado toda una eternidad. O sea, ¿desde cuándo Dios nos espera? Entonces, si quieres, vamos a empezar, Karina, a compartir el PowerPoint. Claro que sí, vale. ¿Sí? Entonces, ahí ya le ando deslizando a los dedos, ¿no? ¿Verdad? Es allá en tu compu. Bueno, entonces ya decía, explicaba lo que es la historia de la salvación. Es la historia en la cual Dios irrumpe en el acontecer humano. Y sabemos que comienza ya con el libro del Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre se pregunta, bueno, ¿y cuál es nuestro origen? Y entonces empiezan a elaborar desde dónde o desde cuándo ellos empiezan a ser conscientes de que existen. Dicen, bueno, ¿quién le dio la existencia al primer hombre y a la primera mujer? Y entonces viene ese relato del Génesis, ¿verdad? Tratando de entender cómo es que Dios va actuando en el acontecer del hombre. Pasamos a la tercera lámina. Ahí había una oración de Carlos de Foucault en donde nos invitaban a ponernos en las manos de Dios. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar esta historia de salvación? En lo que nosotros conocemos como Biblia. Sabemos que Biblia es como una colección de libros, ¿verdad? En su significado, como biblioteca, ¿verdad? El Biblia es el libro fundamental de la historia de la salvación. Es una serie de libros que nos van a narrar cómo el pueblo de Israel va recuperando esas intervenciones de Dios hasta llegar a lo que dice el autor de la carta a los hebreos. En todos los tiempos y de muchas maneras, Dios le habló al hombre, pero últimamente lo ha hecho por medio de Jesucristo. Entonces, básicamente ahí vamos a encontrar las grandes etapas de la irrupción de Dios en la historia del hombre. Y ya decía, comienza con el momento de la creación y hasta que dice Dios, y vio Dios que todo era bueno. Y el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? Empezaron a tener esa distancia con Dios por la desobediencia. Entonces, y a partir de ahí empieza Dios a intervenir para que el hombre vuelva a ese origen primero de estar en plena comunión con Él. Avanzamos. Entonces, es decir, ¿qué es la Biblia? Es lo primero que nos tenemos que plantear. ¿Y por qué para los cristianos, para los creyentes, es realmente importante? Ya decíamos, porque es una historia viva del amor de Dios con la humanidad. Es una historia de amor. ¿Cuándo nos ha dejado de amar Dios? Nunca. Aún en la desobediencia. Porque es a través de la historia de un pueblo llamado Israel por el que eligió salvar a toda la humanidad. Es decir, hay un referente histórico, hay un pueblo, que este pueblo se va transformando hasta llegar a lo que hoy somos, iglesia. Somos el pueblo de Dios. Somos elección de Dios. Será en esta historia de Israel donde nosotros podemos ver
como en un espejo el caminar de cada pueblo. Hay una dinámica que nosotros podemos constatar como iglesia, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Dios es fiel, Dios nos ama, Dios nos acerca a la salvación, Dios se acerca a cada uno de nosotros. ¿Y el hombre cómo responde? Pues no siempre con fidelidad, en desobediencia, luchando a veces por superar ciertos obstáculos, a veces con desesperanza y entonces vuelve una lucha esperanzadora. Siempre va a suscitar Dios personas que no lo hagan presente. Esta es una tónica y es como algo cíclico. A nosotros en la espiritualidad de la cruz nos ha suscitado varios modelos que nos hacen presente el amor de Dios y que se manifestó grandemente en el acontecimiento de la cruz. Está en primer lugar la Beata Concepción Cabrera, luego vienen los venerables, el Padre Félix, Monseñor Ibarra, Luis María Martínez, perdón, el Padre Moisés, el Padre Luis Manuel, es decir, hay una serie de personajes que el Señor nos dice a nosotros en la espiritualidad de la cruz, sigo estando presente en medio de ustedes, sigo acompañándolos en sus luchas y en sus esperanzas, en sus éxitos, en sus fracasos, pero sobre todo sigo estando presente para que ustedes se relacionen conmigo. Y esto es lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Ya decía, en la Biblia encontramos la historia de la salvación, es decir, la irrupción de Dios en la historia de un pueblo llamado Israel, que es como el modelo de lo que Dios quiere para la iglesia el día de hoy. Podemos preguntarnos, ¿qué es la historia de la salvación? Siguiente lámina. Es un largo proceso que Dios ha realizado y sigue realizando con su pueblo para regalarle la salvación. Aquí podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué es la salvación? Ustedes pueden preguntarse, ¿de qué quiero que me salve Dios? ¿O para qué quiero salvarme? ¿Qué entiendo yo por eso de salvación? Y a veces decimos, no, pues que nos salve de nuestros pecados, no, que nos salve de irnos al infierno, no, pues que nos salve para irnos al paraíso. Y fíjense cómo la salvación se da en la vida, no después de muertos. Esto es bien interesante, que la salvación se dé en la vida. ¿Cómo nos está salvando Dios en estos momentos de nuestra vida, en estos momentos de pandemia? Si salvación entendemos no como un lugar, sino como la presencia de Dios en nuestras vidas, una presencia amorosa, llena de misericordia, una presencia que nos lleva a la comunión de vida, que nos lleva a la unidad, a construir fraternidad, a construir pueblo sacerdotal, pero que todo eso se puede realizar siempre y cuando estemos en comunión con Dios. Y eso se llama salvación. Que Dios nos salve de no estar en comunión plena con Él, que sería la santidad. Si nos vamos al relato del Génesis, vamos a encontrar que Dios era muy cercano y estaba en comunión con Adán y con Eva. Se bajaba a caminar con ellos. Y cuando viene ese pecado primigenio, dice, Adán, ¿en dónde estás? Dice, acá estoy escondido. Dice, ¿por qué te escondes? Dice, porque estoy desnudo. Y le dice, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y Adán, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste. Fíjense, el Adán bien canijo, diríamos acá en México, ¿verdad?
¿Cómo le echa la culpa a Dios y a la mujer? La mujer que tú me diste rompe la comunión porque no se hace responsable de sus actos. Entonces, la historia de la salvación es que Dios nos devuelve la responsabilidad de permanecer unidos a Él, de aceptarlo, de aceptar sus mandamientos como parte de nuestra vida. Porque Dios está a favor de la humanidad, no está en contra. Dios nos hace ver solamente las consecuencias de nuestros actos. Y si nuestros actos no son conforme al querer de Dios, ¿quién rompe la comunión? Nosotros por desobedientes, porque todo lo que Él nos propone no es una ley que nos aniquile, no es una ley que nos lleve a no tener libertad, sino es una ley que nos ayuda a crecer como personas, como seres humanos, que nos ayuda a amarnos entre nosotros. Por eso su mandamiento es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, estar en comunión con Dios es enraizarnos en el amor de Dios, en esa bella imagen de la viña. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Permanezcan injertados, unidos a la vid para que den fruto. ¿Cómo hizo Dios esto? Se le fue presentando al pueblo de Israel en diferentes momentos, en diferentes etapas, hasta la encarnación del Hijo, en la encarnación del Verbo, que es Jesucristo. Lo ubica en un contexto histórico, en un lugar geográfico, en una situación sociopolítica y iglesia religiosa, para decir, a ver, hasta ahorita todo lo que el hombre ha caminado necesita redención, es decir, necesita ser reformulado, reestructurado, necesita ser recreado, volver a crearse, es decir, renovarse. ¿Por qué? Porque se ha distorsionado tanto el proyecto de Dios. Y lo hemos distorsionado tanto que Dios dice, bueno, ¿qué les pasa a estos? Les voy a enseñar qué es lo que le falta al hombre aprender. Y en la figura de Pedro no lo dice. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Y qué dice Pedro? Tú sabes que te quiero. Y amar y querer no es igual. Entonces, el Señor dice, bueno, voy a mandar a mi hijo para que les enseñe cómo se deben de amar los unos a los otros, cómo se tienen que recrear, cómo se tienen que renovar. ¿Será el hombre capaz de morir a sí mismo para que otros tengan vida de Dios? Que es el ejemplo de Jesús en la cruz. Bueno, entonces por eso Jesús muere por nosotros, por nuestra salvación. Resucita y sube al cielo, el lugar diciéndonos, acá es en donde ustedes tienen que estar. Vean, si nosotros ahorita hacemos, repito, ese recuento de la irrupción de Dios en la vida de nosotros, desde antes de que fuéramos engendrados en el seno materno, es decir, Dios ya nos pensaba. Le dice el Señor a Conchita, cuando ella le pregunta, oye Señor, pero tú ya sabes quién se salva y quién no. Dice, en cuanto que en mí todo es un eterno presente, sí, pero no porque esté determinado. El hombre tiene su libre albedrío, de tal manera que se condena aquel que quiere condenarse. Es decir, la salvación depende de nosotros. Estar en comunión con Dios depende de nosotros, nada más. Estar injertados, enraizados en el amor de Dios, depende de nosotros, de cada uno de nosotros.
La iglesia, las pequeñas comunidades del apostolado de la cruz, nos ayudan, nos acompañan, nos orientan, nos iluminan para que todos en un momento dado estemos injertados en ese amor de Dios. Bien. Si hay alguna pregunta, por favor ahí la anotan en el chat y ya aquí aparece y ya yo voy viendo si hay alguna pregunta para ir respondiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que digo, en síntesis podemos decir, esta es la historia de la salvación. Avanzamos. Bueno, tenemos esa, la historia de la salvación. Quien la construye es una historia entre Dios y yo, entre el pueblo elegido por Dios, la iglesia elegida, formada por Dios, y los protagonistas somos cada uno de nosotros. Esta obra salvadora tiene un presente, que es Jesucristo. ¿A quién le encomendó Jesús continuar este proyecto, esta historia de salvación? ¿Avanzamos? La encomendó a la iglesia que desde su inicio hasta hoy va anunciando este evangelio de salvación. Es decir, la iglesia va anunciando la historia que se va continuando. No solamente es, ay, Dios te ama y ya no peques más y échale ganillas. No. El anuncio se convierte testimonio. Esto es bien importante. El anuncio se convierte testimonio. ¿Por qué? Porque soy protagonista de la historia. No soy un espectador. Yo interactúo en la salvación. Soy protagonista, ¿no?, de ella. Dando signos y comunicando a través del Espíritu Santo esta salvación obtenida por la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, Dios necesita, por decirlo de alguna manera, del hombre, pero no de cualquier hombre, sino de aquel que se deja mover por el Espíritu Santo. Aquel que es capaz, como Jesús, de morir y recrear una vida nueva por medio de la resurrección de Cristo. Es decir, cuando dejamos al hombre viejo y dejamos que surja el hombre nuevo. ¿Cuándo se va a terminar la historia de la salvación? En términos de San Pablo decimos, cuando Cristo sea todo en todos. En términos de reflexión decimos, hasta que el Señor vuelva glorioso a consumar su obra y a poner todo a los pies del Padre, que es su futuro. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios? Es hasta la casa del Padre. Dice Jesús, cuando dice, les conviene que yo me vaya, porque voy a la casa de mi Padre, en donde les voy a preparar una morada. A eso, fíjense, qué bonito, a eso se fue Jesús, a prepararnos una morada. ¿Sí? Hasta dejarnos en la casa del Padre, de donde no debimos de haber salido, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los pasos en la historia de la salvación? El primer paso siempre es dado por Dios, siempre. Y el primero fue la creación. ¿Cuál es el culmen de la creación? El hombre y la mujer. Pero fíjense, hay algo bien interesante. Después de que ya está toda la creación, toda, es cuando Dios crea al hombre y a la mujer, es decir, les puso todo para que ellos vivieran bien. Entonces, Dios no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros. Qué detalle, ¿no? De dejarnos una casa tan bonita para decir, ahí está, habítenla.
vivan a gusto aquí. Pero bueno, sabemos que vino el pecado y trastoca el proyecto de Dios, lo daña. En nuestra historia de salvación, ¿cuántas cosas a través de nuestros actos y de nuestros hechos hemos trastocado el proyecto de Dios? Y como Dios es sabio, pero es más rico en misericordia, no nos abandonó al poder del pecado, al poder del maligno, al poder de la muerte, sino que dice, los voy a salvar, les voy a volver a indicar el camino. En esa imagen simbólica de cuando el Señor expulsa a Adán y Eva del paraíso, dice, se cerró, de tal manera que no supieron cómo retornar al paraíso. O sea, no encontraron el camino de regreso. ¿Se acuerdan que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? El camino ahora para regresar a esa casa del Padre, a ese paraíso, ya no el terrenal, sino a la Jerusalén celestial. Ahora, el único medio es el de la cruz. No hay otro. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. Entonces, si Dios nos crea y nos da todo un entorno para que vivamos bien como sus hijos, ¿cómo lo hemos echado a perder actualmente este paraíso? ¿Mm? Ahorita está de moda, bueno, ya hace algunos años, el famoso calentamiento global de la Tierra. Hemos trastocado el proyecto de Dios de que la naturaleza nos produzca bienestar a todos, no nada más a unos cuantos. Nos lo recuerda el Papa en esa bella encíclica, ¿no? Del cuidado de la tierra, la casa de todos, la casa común. Entonces, el hombre siempre está trastocando el proyecto de Dios por desobediente, por ambición, por intereses muy particulares de una persona o de algún grupo político. Es decir, el hombre siempre ha estado queriendo ser superior o ser como Dios o no tomarlo en cuenta. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Pues no tomaron en cuenta las palabras de Jesús, del Señor. Por eso lo desobedecieron. Bueno, entonces Dios no nos abandona a pesar de que trastoquemos su proyecto. El segundo paso es el camino de la salvación cuando Dios inicia con Abraham por la felicidad. A ver, necesito un hombre que sí me crea. Y entonces nos ponen como modelo a Abraham. Deja tu patria, deja tu casa y vente a la tierra que yo te voy a dar. Necesito a alguien que sí sepa obedecerme, que me crea. En el fondo, Adán y Eva pues no le habían creído del todo a Dios. Por eso se dejaron seducir y cayeron en la tentación. Entonces, la fe de Abraham es la respuesta a la promesa de Dios. El hombre que me crea y siga mi proyecto, cumpla mis mandatos, ese hombre es un hombre de fe. Y esta promesa de salvación Dios la va a continuar a través de los descendientes de Abraham, a saber, los grandes patriarcas Isaac y Jacob. El tercer paso se da cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Ya cuando se constituye como pueblo. Cuando las 12 tribus pasan de ser nómadas a sedentarias, es decir, cuando ya se establecen en una tierra y se forma un pueblo. Es como acá en México, ¿no? Cada pueblo vivía, que los aztecas, que los mayas, que los zapotecos, que los mixtecos.
O sea, había muchas tribus, por decirlo de alguna manera. Cuando viene la conquista y el hombre se da cuenta que puede ser libre, viene esa famosa lucha de independencia y se constituye un pueblo, la famosa Estados Unidos mexicanos, ¿no? O República Mexicana. Así se establecen las 12 tribus de Israel, forman el pueblo de Israel. Ya cuando se establecen en un lugar, la famosa tierra de promisión que el Señor les había prometido. Al hacerse pueblo, como todos los pueblos, hay otros que quieren la tierra o los recursos naturales de los otros pueblos. Por ejemplo, ahorita, ¿quién es uno de los grandes conquistadores, por decirlo así, que está buscando obtener lo de los otros pueblos? Que el petróleo, que el gas natural, que el silicio. Es decir, por ejemplo, aquí en México está mucho la explotación de las minas, que la plata, que el oro creo que ya hay menos, pero el petróleo, ¿a quién le interesan los recursos naturales de México y cómo están buscando llevárselos de México? Sin beneficiar a México, obviamente. Entonces, así pasa. El Señor, en este tercer paso, dice, a ver, hay que liberar al pueblo de la esclavitud. Si bien el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, ahorita hay esclavitudes de las que el Señor nos quiere liberar. ¿Cuáles serían las esclavitudes en este tiempo de pandemia del apóstol de la cruz? ¿Cuáles son mis propias esclavitudes? Y de que necesito que Dios me libere, ¿verdad? Y esta libertad se da cuando Dios pasa por su pueblo, ¿verdad? Es la famosa Pascua, el paso de Dios. Cuando Dios pasa por un pueblo, cambia la situación del pueblo. Pasa de esclavitud a libertad. Cualquier esclavitud, cualquiera. Entonces, el cuarto paso se da ya en la tierra prometida. Ya lo liberó, ya lo llevó a una tierra nueva, a donde el Señor le dice, bueno, necesito que el pueblo viva ya, pues ahora sí que haciendo más mi voluntad, ¿verdad? Que ya no se desvíe. Y entonces les manda a los famosos jueces, aquellos que van a juzgar si el pueblo va conforme al proyecto de Dios o no. Y ahí es en donde Dios manifiesta su amor misericordioso, su fidelidad a la alianza. ¿Y qué pasa con el pueblo? Empieza a envidiarlo de otros pueblos. Nosotros no tenemos rey. Y dice el Señor, pues yo soy su rey. No, dice, queremos un rey también de carne y hueso, como todos los demás pueblos, y constituyen a Saúl como el primer rey del pueblo de Israel. Fíjense cómo la tendencia de cambiar a Dios por la persona humana. Por querer que sea la persona humana la que rija nuestra vida y luego nos estamos quejando, ¿no? ¿Qué pasa con los reyes? Pues empiezan a creer que de veras ellos tienen el poder y empiezan a hacer una serie de cosas que incluso atentan la relación con Dios. Empiezan a tener otros dioses, empiezan a actuar en favor de otros pueblos, de otros intereses, y se olvidan de los intereses de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando ve que su alianza no ha sido respetada? Cuando ve que el pueblo de Israel quiere un rey diferente. Dice, bueno, pues, ¿los voy a abandonar a su suerte? No, renueva la alianza con nosotros o con el pueblo de Israel. Dice, a ver, yo te dije que tú eras mi pueblo y yo era tu Dios. Tú no lo has cumplido, pero tú no vas a dejar de ser mi pueblo
Y yo voy a seguir insistiéndote en que tú eres mi Dios. Ustedes ya hicieron su retiro de evangelización, ¿no? Hicieron aquella dinámica del señorío de Jesús, en donde le dijeron, sí, tú eres mi Señor para siempre. Eres el Rey de mi vida. Y si de veras han vivido como bajo ese tutelaje de Dios, también nos revelamos y decimos, fin que se calla y no dice nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios sigue siendo fiel a la alianza y quiere reinar en su pueblo y en cada uno de nosotros. El pueblo no entiende, Dios dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? El pueblo se va al exilio, ¿no? Es otra de las grandes etapas de la historia de la salvación. El exilio es a donde tienen que retirarse o son retirados obligadamente porque el pueblo ya no puede sostenerse en el lugar en donde Dios lo puso. ¿Qué pasa cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y rompemos la alianza? ¿Perdemos nuestro lugar por el pecado? Nos exiliamos de alguna manera, ¿no? Nos vamos a un lugar en donde Dios no quiere que estemos. Pero aún estando en el lugar en donde Dios no quiere que estemos, aún así Dios está con nosotros. De hecho, ese exilio es el pequeño resto de Israel que trata de ser fiel y que trata de reconstruir el templo como el lugar de encuentro con Dios. Es decir, en el fondo, el pueblo que se mantiene fiel en circunstancias muy adversas procura reconstruir la relación con Dios simbolizada en ese templo, en el lugar en donde se encuentran. Y son signos inequívocos de que Dios no abandona a su pueblo, que Él es fiel a la alianza que dijo desde siempre. Pero a la vez también es la oportunidad que nos da de restaurar, restablecer esa relación con Él. Él nunca la ha roto con nosotros, pero Él dice, bueno, tú te alejas, acércate, ven. Porque Dios quiere salvar, nos quiere salvar en comunidad, en pueblo, en familia, en sociedad, no aislados. Si bien la salvación es personal, pero se da dentro de una comunidad, dentro de la iglesia. Porque Dios hizo la alianza con el pueblo y personalmente en la figura de Moisés. Bueno, hasta aquí vamos bien. Y entonces, ¿cuál es el sexto paso? Cuando Dios dice, bueno, este pueblo no entiende, este pueblo, ¿qué necesitará? A lo mejor no ha tenido el modelo de obediencia, el modelo de hombre que sí es fiel a mi amor. Y es cuando encarna a Jesús en el seno virginal de María por la acción del Espíritu Santo. Vean, ya se manifiesta Dios en plenitud, en totalidad, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo en esa relación de amor del Padre y del Hijo. Es decir, se nos manifiesta Dios completo. Y dice, no me llames Yahvé, el que es, sino llámame Padre, porque tú eres mi hijo. Y quiero que seas mi hijo como el hijo por excelencia que es Jesús. Quiero que te enraices en el amor que da el Espíritu Santo, porque ese es el amor que enraiza en el corazón mismo de Dios, en la comunión con Dios. Por eso es un Dios trinitario. Se nos presenta en la totalidad para decirnos cómo, quién es Dios, cómo tenemos que relacionarnos con Él y nos da los medios para que esa relación se dé, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Señor fue haciendo alianzas con el pueblo,
les dio jueces, les dio reyes, les dio reyes muy sabios como Salomón, como David. Es decir, Dios siempre ha estado abasteciendo al pueblo para que el pueblo camine hacia donde está Él. Dice, bueno, el último recurso, por decir la última carta con la que Dios se la jugó con nosotros, fue por medio de Jesucristo. Dice, bueno, ya, si les envío a mi propio hijo, espero que entiendan. A ver cómo. Y todavía dice, bueno, mi hijo es entregado para restablecer esta salvación, para restablecer esta comunión entre Dios y los hombres. Es mi hijo que muere en la cruz. Dice, pero no se queda ahí. Les dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque el Padre y yo les enviaremos al Paráclito, al Espíritu Santo, al que les va a revelar la verdad completa. Y es el tiempo del Espíritu Santo. Después de la resurrección, Jesús dice, yo ya me voy, viene Pentecostés, y entonces es el reinado del Espíritu Santo, del que las obras de la cruz se supone estamos empapados para hacerlo reinar. Decía el padre Félix de Jesús Rullé, amar al Espíritu Santo y hacerlo amar. El Señor le dice a Conchita, mira, la tercera persona de la Trinidad es poco conocida, por lo tanto es poco honrada. Las obras de la cruz tienen como fin principal honrar al Espíritu Santo. Por eso nuestra misión es extender el reinado del Espíritu Santo, el reinado del amor. Ese es el sexto paso. El séptimo paso es cómo a través del Espíritu Santo el Señor ahora dice, ya el pueblo de Israel no solamente es mi pueblo. Todo aquel que crea que yo envié a mi Hijo porque tiene el Espíritu Santo que le revela esa verdad y que en mi Hijo Él es hijo mío también, todo el que crea esto va a ser parte de mi pueblo y por eso es la Iglesia universal. Es decir, ahora el pueblo ya no es solamente el pueblo de Israel, sino todo ser humano tiene esa posibilidad por la acción del Espíritu Santo de formar parte del pueblo. Por eso nos da los sacramentos de la salvación. En ese símbolo del corazón traspasado, del cual manan sangre y agua, los sacramentos. Es decir, cómo andamos en nuestra vida sacramental. Porque ahorita muchos dicen, pues ni me puedo confesar, ni puedo comulgar. Pero eso no te impide hacer oración. No te impide alimentarte de la palabra de Dios. No te impide, como ahorita, estar en una formación continua desde la espiritualidad de la cruz. Es decir, no tenemos pretexto para seguir alimentándonos de Dios. ¿O ustedes qué piensan? ¿Están durmiendo, verdad? Ahí si alguien está acompañando a otro, a ver, ahí échale tantita agua fría para que despierte. No, están bien atentas, ¿verdad? Hasta eso. Bueno. El último paso, el octavo, es si la iglesia tiene los sacramentos y tiene el poder de recrear y regenerar al hombre a través de estos sacramentos, entonces estamos hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Es decir,
no en lo material, sino estamos hablando del hombre que se recrea para volver a ser una nueva criatura en Cristo y así vivirse en comunión plena con el Padre. Es decir, nos ayuda a establecer una relación filial con Dios, como hijos. Al modo de Jesús, es decir, amando al Padre, amando a mi prójimo porque es mi hermano. Somos hijos de un Padre común. Modelo de esta comunión es María, que lleva en su seno mismo a la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo que la posee, el Hijo que es encarnado en su seno virginal, Jesús, y ese proyecto del Padre que la engloba en su totalidad. María es nuestro modelo, por eso es nuestra Madre de la Iglesia Universal. Pues estas son así, a grandes rasgos, las 8 etapas de la historia de la salvación. Es decir, la irrupción de Dios que nos va haciendo, que nos va recreando en ese ser hijos de Él, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Si nosotros enumeráramos nuestras etapas de la historia de la salvación personal, a lo mejor es el nacimiento, nuestra época de mucha fidelidad, nuestra época de distanciamiento, nuestra época donde estuvimos buscando otras cosas y no solamente a Dios, la etapa de la reconciliación, de la regeneración, la etapa del sostenernos en este seguimiento de Cristo, que es lo que estamos haciendo a través del apostolado de la cruz, ¿no? Para finalmente ser hombres y mujeres que transformen la sociedad como iglesia, como pueblo. Caminamos bajo la certeza de que siempre tendremos luz, porque el Señor es quien nos alumbra, porque es el sol que nace de lo alto, porque es el que reina por los siglos de los siglos. Bueno, esto sería nuestra historia de salvación, a grandes rasgos. Ya se puede profundizar en cada una de las etapas, ¿no? A ver, ¿cómo fue la época de los jueces? Ah, bueno, pues fueron así y así. ¿Cuántos jueces fueron? ¿Cuántos reyes tuvo? ¿Cuántos profetas? ¿Cuántos patriarcas? Etcétera. Ya eso sería como profundizar en cada una de las etapas. Pero a saber, son así como las 8 grandes etapas. Quien las ponga en el chat ahorita ahí de memoria se va a ganar un Padre Nuestro extra, para que digan, ah, mira, sí se la supo, sí estuvo atento, ¿no? Yo veo que muchas estaban ahí, tome notas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las 8 grandes etapas de la salvación? Desde la creación hasta la redención por Jesús, que genera la iglesia nueva. Entonces, la primera es la etapa de la creación, la segunda, la etapa de la fe con Abraham, la tercera, el Dios que libera a su pueblo de la esclavitud, la cuarta es a través de los jueces, Dios renueva su alianza, a través de los reyes, el Señor vuelve a estar con el pueblo, renovando nuevamente la alianza, recordándole al pueblo que el único rey que tienen es Él. La quinta etapa es el exilio y la reconstrucción del templo, en donde Dios recrea esa relación que el hombre había perdido y que lo hace a través de pequeños restos de pueblo que nos llevan, que nos tiene como modelos. El sexto paso es ya la persona de Jesucristo, que a través de su encarnación y el misterio pascual nos ha revelado el que somos hijos en Él
y que nos ha legado al Espíritu Santo. Y que es el séptimo paso, es la Iglesia que a través de los sacramentos de la salvación nos renueva en la alianza en el día a día con Dios, reconociéndolo como nuestra cabeza y pastor, y así hacemos de la Iglesia una santa, católica y apostólica. Santa por la participación del Espíritu Santo, católica porque es para todos y apostólica porque tiene la tarea y misión de comunicar a todos la presencia de Dios en nuestras vidas y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y el último paso es que todo se renovará de tal manera que podamos contemplar los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando Cristo sea todo en todos. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Yo sé que son muchos. Si alguien quiere hacer una pregunta o alguna aportación, ahí le pedimos a Karina que le dé acceso al micrófono para que pueda hablar. Padre, ¿quiere que le dé stop al PowerPoint? De hecho, ya nada más queda una lámina, ¿no? Sí, sería, 2 o 3. sería la oración final y 2 preguntas de reflexión. Pero bueno, ahorita si hay algún comentario o alguna pregunta que quisieran que puedan ahorita accesar antes de concluir. Sí. Digo, yo espero que sí haya quedado claro, ¿verdad? Que la historia de salvación tiene sus etapas y en nuestra historia de salvación también podemos tener nuestras propias etapas, ¿no? Si alguien desea participar, si son tan amables, pueden poner en el chat. Pues yo no veo ninguno levantando la mano. Prende el ventilador para que no huela la casa. ¿No? Bueno. Bueno, creo que no hay preguntas. Creo que quedó todo claro. Con este tema queremos... Hay una pregunta en el chat. Perdón, pero hay una pregunta en el chat, padre. Y le están pidiendo si es que puede, por favor, repetir lo que definió de que la Iglesia es santa, católica y apostólica. Es una pregunta que está escrita en el chat. Gracias. Ok. Sí, decíamos que Dios a través de la Iglesia nos recuerda y renueva la alianza a través de los sacramentos. Cuando nosotros hacemos esa
más bien renovamos la alianza a través de los sacramentos, decimos, bueno, primero es una iglesia única, no es que Dios haya fundado muchas iglesias, que bueno, el hombre en su tendencia de innovar, de querer también participar en este proyecto, pues Dios, más bien, el hombre ha generado, por decir, iglesias, se ha dividido. No todo lo que se llaman o que promueven una religiosidad, no todas son iglesias. De la iglesia católica se han desprendido algunas iglesias. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa, que dice, nuestras prácticas van a ser así. No quieren como adaptarse a los signos de los tiempos, pero no quiere decir que estén del todo mal o que estén mal, porque admiten los sacramentos, admiten los sacramentos en concreto. Está una parte de la iglesia que dice, no, nosotros no queremos reconocer la autoridad del Papa, por ejemplo. Entonces, rompen con la primacía de Pedro. Hay otros que dicen, a mí me reveló Dios y yo soy un iluminado, y forman su iglesia, entre comillas. Entonces, la iglesia es una. Y que se han desprendido algunas ramas que sí son aceptadas. El famoso ecumenismo para eso es. Pero siguen siendo parte de una misma iglesia. Es como decir, nuestra familia, cuando un hijo o una hija se casa y forma su propia familia, ¿ya deja de ser nuestra familia? ¿O se amplía la familia? Digo, válgame el ejemplo. Entonces, es una y puede tener algunas ramas que se han desprendido de la iglesia. Y hay criterios para decir si esta sí es iglesia o no es iglesia, desde el punto de vista de la iglesia católica, obviamente. Es santa en la medida en que permanece, en que la mayoría de sus miembros permanecemos en ese amor de Dios, cuando nos enraizamos en Dios. La hacemos santa. Y es santa porque el fundamento es santo. Sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Porque yo, Yahvé, soy santo. Entonces, la santidad de Dios en la que se funda la iglesia hace que la iglesia sea santa. Y nosotros contribuimos a la santidad de la iglesia en la medida en que estamos en comunión con Dios, en la medida en que permanecemos en su amor, que nos santifica. Padre, y entonces cuando yo cometo pecado, ¿hago pecar a la iglesia? Sí. Somos el cuerpo místico de Cristo, es decir, cuando uno de nosotros comete un pecado, hace pecar a toda la iglesia, sí, la afecta. No es que la iglesia cometa pecado en la totalidad, no, sino la afectamos con nuestro pecado. No estamos dejando que llegue esa plenitud de comunión con Dios en su totalidad. Dice Pablo, hasta que Cristo sea todo en todo. Católica porque es universal, ¿verdad? Es para todo el mundo. Ya no es solamente el pueblo judío o el pueblo de Israel, sino ahora es la totalidad de la humanidad. Hasta donde la iglesia, que es una, que es santa, va transmitiendo este mensaje de salvación. Va construyendo historia de salvación con toda la humanidad. Pero Padre, entonces los musulmanes, ¿qué onda con ellos? Pues se han entablado diálogos, se han intentado hacer diálogos. El Dios que ellos alaban no es precisamente el Dios de Jesucristo. Entonces, sí hay diálogos, pero hay que anunciar también pues esta catolicidad, esta universalidad del amor de Dios para todos. ¿Ustedes creen que Dios deje de amar por decir a los musulmanes?
Pues no, es Dios. Es para todo. Dios dejará de amar a los testigos, a la secta de los testigos de Jehová. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso es católica, por eso es universal, porque todos tienen la posibilidad de conocer esta verdad que nos ha revelado en Jesucristo, el proyecto de amor del Padre. Todos tenemos ese derecho. Ya cómo lo vayamos adquiriendo el conocimiento, pues será de acuerdo a cómo la iglesia también lo vaya expresando, lo vaya comunicando, ¿no? Ahorita con tantos medios de comunicación, pues la iglesia dice, este es el amor de Dios, ¿verdad? Y es en el que creemos. Y por último, es apostólica porque va extendiendo el mensaje, ¿verdad? Es para todos, pero lo comunica. Imagínense que decimos, pues sí, ya sabemos lo que es la salvación, pero no lo callamos, no lo comunicamos. Perdemos esa apostolicidad. Para nosotros como apóstoles de la cruz, si no comunicamos la espiritualidad de la cruz, ¿de qué sirve? Si nos guardamos el mensaje. Pues está muy bonito, pero si no lo comunicamos, si no somos apóstoles, entonces, pues de nada serviría, ¿no? No sería una salvación, entre comillas, muy individualista. Y acuérdense que Dios nos salva en comunión, en comunidad, como pueblo elegido, como iglesia. Aunque la salvación, repito, es personal, pero dentro de una comunidad, dentro de la iglesia, dentro de un pueblo. En síntesis podemos decir, porque es una santa, católica y apostólica, porque el Señor la ha fundado, Él es el fundamento de la santidad, que quiere que todos lo conozcamos y que cada uno de los que pertenecemos a la iglesia tenemos esa tarea de transmitirla, esa tarea apostólica. Hay quienes dicen, bueno, es apostólica también porque está fundada por los apóstoles, los 12 que instituyó Jesús. Bueno, menos uno y otro y el que suplieron, ¿no? También tiene esa connotación de que es fundada o continuada por los apóstoles. No sé si más o menos respondí. No sé si hubiera alguna otra pregunta por ahí. Hay una laminita ahí, la anterior. Karin, si nos haces favor. Sí. Ahí hay una pregunta más, padre. Es una invitación. A ver, ¿cuál es? Dice, padre, bueno, ¿se podría hablarnos de la resurrección? ¿Cuándo, cómo, quién y para qué? A ver, pues no entendí, son muchas preguntas en una. A ver si pueden concretizar la pregunta. Bueno, lo que puedo decir de la resurrección de Jesucristo. Como el amor es más fuerte que la muerte, es el cantar de los cantares, porque el amor es más fuerte que la misma muerte. Jesús, al morir como hombre, no muere como Dios, porque Dios es eterno. ¿Qué es lo que hace que Jesús nuevamente recobre la vida? Es el amor, la fuerza del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué resucita? Para demostrar que la muerte no es el último fin del hombre, que no es falso eso de que Él fue a prepararnos una morada, que en verdad la tenemos ya preparada, que esta vida nueva que Él nos ofrece a través de la resurrección es
la posibilidad del cambio que podemos hacer. No necesitamos morir para tener vida nueva. El otro día decía una señora, oiga, padre, pero esto de la salvación, Dios es misericordioso, y es verdad. Dice, imagínense el peor delincuente, el peor. Dice, el peor delincuente que en el último momento de su vida se arrepiente y se va al cielo porque Dios es misericordioso. Digo, sí, pero también Dios es justo. Una persona que vive en una dinámica continua, ¿verdad?, de rechazo a Dios, ¿tendrá de veras en el último momento de su vida arrepentimiento? Bueno, es que Dios es misericordioso, sí, pero Dios nos dio el libre albedrío. Y le dice a Conchita, de tal modo que de tal modo que el hombre se condena si quiere, porque yo le di su libre albedrío. Y él decide, junto con el libre albedrío nos está dando la libertad de acción. Entonces, se va a condenar el que conscientemente decide vivir alejado de Dios. ¿Qué es la condenación? Se lo explica el Señor a Conchita, le dice, mira, es poder ver, más bien Conchita lo entiende así, dice, es poder mirar al amor de los amores en plenitud y no poderte acercar a él. Dice, qué tormento será, qué infierno será. Es como decir que tú tienes mucha hambre y te ponen en un cristal, tu platillo favorito y no lo puedes comer. Válgame lo burdo del ejemplo, ¿no? Es decir, es contemplar el amor en plenitud y no poder acercarte. Entonces, la resurrección es lo que nos señala, que es realidad, la vida nueva, y que la vida del hombre no concluye con la muerte. En dónde quiere vivir la eternidad del hombre, él lo decide y lo elige. Dios ofrece un camino para llegar a la morada del Padre, a la casa del Padre. Pero el hombre también puede vivir eternamente lejos de esa casa del Padre. Y tristemente, como dice en aquella parábola del rico y de Lázaro, ¿verdad? El pobre dice, Padre Abraham, manda a que les diga a mis hermanos. Dice, no, dice, es que entre ustedes y nosotros hay un abismo. Le pide agua primero, ¿verdad? Dice, entre ustedes y nosotros hay un abismo que no se puede franquear. Que es esa, estar viendo sin poderte acercar, porque tú decidiste permanecer lejos. ¿Verdad? Por ahí. Entonces, la resurrección, el por qué y el para qué, creo yo que ahí está, ¿no? El enseñarnos que el destino del hombre no es la muerte, sino la vida eterna en Dios, si así lo decidiste y te encaminaste hacia allá. Si tú decidiste que no, pues también es una vida eterna, solamente contemplando de muy lejos a Dios, ¿verdad? En términos de Conchita. Ya sea alguno de ustedes se muere y luego quiere venirnos a decir, pues ahí se lo agradecemos, ¿no? Que nos diga, no, padre, mire, la vida en Dios es así, ¿verdad? Bueno. Hay otra pregunta, padre, En eso hay una... ¿Sí? ¿Sí? Hay una pregunta más que dice que ¿en qué momento surgieron reyes y les dieron tanto poder? ¿En qué momento surgieron reyes? Ajá, y les dieron tanto poder. En la historia del pueblo de Israel, Ajá. cuando... Sí, por eso. En la historia del pueblo de Israel comienzan con Saúl, cuando el pueblo de Israel quiere también tener su propio rey, cuando dicen ya estamos hartos del maná y no sé qué, y el Señor dice, a ver, voy a darles jueces, y cuando dicen, no, pues esta justicia no es la que nosotros esperamos, porque se empiezan a corromper los jueces.
Entonces ellos dicen, queremos un rey que nos gobierne, un rey que nos guíe, que nos libere, que nos lidere. Y el Señor dice, pues si el pueblo lo pide, pero les va a ir mal, porque van a estar gobernados por manos humanas, porque el hombre siempre se traiciona a sí mismo. Y entonces, pero dice, yo voy a acompañar al rey, y lo va acompañando y le da sabiduría a Salomón, le da sabiduría, bueno, a Saúl, luego a David y luego a Salomón. O sea, Dios va acompañando. Y le da el poder de acuerdo a la correspondencia del rey. Pero terminan traicionándose. O sea, el hombre no sabe qué hacer con el poder. Y eso lo podemos ver todavía hoy en día, ¿no? Decimos nosotros entre los curas, los párrocos. Dicen, ¿quieres conocer a un laico? Dale poder. Y nosotros, pues tristemente, pero podemos ver cómo muchas veces en los sacristanes, por ejemplo, cómo se adueñan de la parroquia o del templo. A mí me ha tocado ir a algunas parroquias en donde hasta el sacristán me dice lo que tengo que hacer para celebrar la misa. Me dice uno, sí sé, de veras, ya tengo 22 años de cura, sí sé cómo se celebra la misa, ¿verdad? Entonces, el poder, ¿se acuerdan cuando le dice el Señor a Pilato? Tú no sabes que yo tengo poder para condenarte o para salvarte. Y si tú no tuvieras poder, si no se te hubiera dado de lo alto. Es decir, hasta eso el Señor también nos comparte de su poder, ¿no? Pero un poder basado en el amor. O sea, es un reinado totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? No es la monarquía de España, de Inglaterra, de Francia, de Dinamarca, no es esa monarquía. Es un reinado o un poder de rey basado en el amor, injertado en el amor de Dios, pero que el hombre siempre ha roto esas alianzas, ¿no? Por ahí es por donde surge la monarquía en el pueblo de Israel, pero no era el fin de Dios, es verdad, que dominaran al pueblo o que lo alejaran de él. Bien. Si quieres la lámina anterior, Karina, por favor. ¿La número 15, padre? ¿Mandé? ¿La número 15? No, sí, la 15, por favor. Miren, ahí hay una invitación a que en comunidad vivamos los pasos de esta historia de salvación y que en cada momento podamos decir, amén, ven Señor Jesús. Es decir, que en verdad nosotros podamos vivir la propia historia de la salvación en las circunstancias actuales. ¿Qué es vivir la historia de la salvación? Es volver a renovar la alianza que hicimos con Dios cuando tomamos conciencia de eso, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a confesar, renuevo mi alianza con Dios, de serle fiel, de no alejarme por la acción pecaminosa que pueda tener de Él. Ya estoy en ese proceso, ya no cometo pecados mortales. Ahora el propósito es no hacer pecados veniales, renovar mi alianza. Estar tomando conciencia de que soy llamada a vivirme en santidad, es decir, a vivirme injertada en el amor de Dios.
O sea, es una invitación, pero en comunidad, ¿verdad? En nuestras pequeñas comunidades del apostolado de la cruz. Y como invitación, ¿qué es? Pues los invitamos a que esta historia de salvación continúe, que no la interrumpamos, que contribuyamos a la santidad de la iglesia, a la vida y santidad de la iglesia. Que seamos también portadores de esa buena noticia para los demás. Que no nos quedemos con este mensaje tan bello que tenemos en nuestras manos, lo que es la espiritualidad de la cruz. Que no nos quedemos con él, que lo transmitamos. Conchita no se quedó con él, ni se sigue quedando con él. Prueba de ello es que la iglesia nos dice, aquí tienen un modelo de alguien que supo vivir esta historia de salvación. No solamente porque llegue a reconocerse como santa, sino porque es un modelo de vivencia, de experiencia, de comunión con Dios, ¿verdad? De que se salvó. Finalmente los santos es lo que dicen, miren, yo ya llegué, este fue el camino que yo recorrí, Conchita, el de la espiritualidad de la cruz, este es el camino que yo recorrí y ya llegué hasta aquí con Dios. Los que quieran pueden seguir este caminito, ¿verdad? También. Bueno, pues esto es lo que podemos compartir de la historia de la salvación. Los invito a que todos juntos hagamos esta oración para reconocer esta presencia de Dios en nuestras vidas, que nos invita a vivir y a comprometernos en esta renovación de la alianza con Dios. Padre bueno, te damos gracias porque has querido revelarnos a nosotros, dándonos a conocer quién eres y descubriéndonos tu voluntad sobre toda la humanidad. Entera. Gracias porque en la Biblia porque podemos conocer tu palabra de generación en generación. Envíanos tu Espíritu Santo para que al escuchar y estudiar tu palabra descubramos más a Jesucristo, palabra de vida eterna, de modo que crezca nuestra fe en ti y en Él. Al creer de nuestra esperanza en ti y al confiar más en ti, te amemos y amemos más a nuestros hermanos, poniendo así en práctica todo lo que tú nos des a conocer. Te lo pedimos por Jesús, Jesucristo, Salvador de los hombres, sálvanos, sálvanos. Con María todo, sin ella nada. nada. Beata Concepción Cabrera, ruega por nosotros. Y todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo, tu palabra hecha carne, que contigo y con nosotros vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí hay dos preguntas que podemos también llevarnos de tarea, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado la Biblia para tu vida desde que entraste a la comunidad? ¿Qué significa para ti la Biblia hoy? Es decir, que retomemos nuestra experiencia de ser acompañados por el Dios que se nos ha revelado en la Sagrada Escritura o en la Biblia, ¿verdad? Y si a partir de hoy la Biblia es un libro igual que todos, ¿verdad? Me parece que no. Me parece que hoy la Biblia cobra un significado muy importante porque es la historia de nuestra propia salvación,
nuestra historia de amor con Dios mismo. No me queda más que decirles muchísimas gracias por su paciencia, por haber estado participando aquí en esta reflexión compartida, pero sobre todo que ojalá, yo siempre digo esto, que les haya dejado más dudas que respuestas para que puedan ustedes profundizar en su propia historia de salvación. Que no sean datos del pueblo de Israel, sino datos biográficos de mi historia personal, en donde Dios procura salvarme, donde Dios quiere injertarme en su amor. Pues muchas gracias, nos estamos viendo. El padre Alfonso les manda saludos. Él está en otra plática, por eso no pudo estar. Así nos traen, yo digo, nos traen en Zumba, ¿verdad? Porque de Zoom en Zoom nos traen. Entonces, pues la verdad es que estamos como los profesores llenos de trabajo, ¿verdad? Estamos muy, muy llenos de chamba. Nos traen de un salón a otro. Ya nada más, ya la silla de aquí de mi escritorio dice, ya párate tantito, ¿no? Déjame descansar. Porque estamos aquí, trabaje y trabaje, ¿verdad? Bendito sea Dios, con mucho gusto y con mucho cariño. Gracias. Pues seguimos padre. en contacto. Gracias. Ya iremos planteando lo de la zona 7, sin quitar que cada uno de los centros tenga también su propia formación, ¿verdad? Porque eso es también lo que va dando identidad. Pues que tengan una bonita noche, que Dios los siga bendiciendo y en verdad deseo de todo corazón que ustedes sigan haciendo la historia de salvación en esta zona 7 del apostolado de la cruz. El Señor se quede con ustedes. Con su espíritu. El Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz. Guarde sus cuerpos, sus corazones puros y sin mancha. Y la Amén. bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias a Karina y a todo el equipo que hace posible estas transmisiones. Gracias por su participación a todos. Bonita noche, que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos, Dani, Dios lo bendiga. Buenas noches. Saludos. Buenas Bye. noches. Bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye, Karina. Muchas gracias. Gracias, Cari. Buenas noches. Gracias.